Hola a todos, soy DMM y hoy os traigo un nuevo formato en el canal, ¿vale? Que es completamente, bueno, más bien dicho, me voy a desvirgar en esto, ¿vale? Es la primera vez que comento un rework, algo así, o yo qué sé, cualquier cosa nueva del League of Legends, pero es que me apetecía. Pantheon realmente es un jugador que yo no lo he jugado mucho, he jugado algo, pero muy poquito, tirando a nada. Para los que no sepáis, llevo 4 meses, soy un puto bronza, llevo 4 meses jugando League of Legends, aunque le damos mucha caña y más que vamos a llegar, ¿vale? Luego os explicaré un poquito porque aquí os estoy haciendo spam del bueno, pero bueno, vamos a lo principal, que es ver el rework de Pantheon. Me encanta a mí la idea, el espartano, el Leónidas. Esto es la definitiva global. Vale, este es como era, ¿eh? A ver qué nos dicen. ¡Espartanos! ¿Cuál es nuestro oficio? Bueno, esto es un poquito de historia. No me entero de nada yo. When we were updating Pantheon, we realized that there was a ton of things that a lot of players loved, and I think ideally we always want to keep that kernel of Está muy why guapo, there are tío. still players who love that champion. So we A thought mí la R me how parecía can we increíble, upgrade the ¿eh? character and still bring it forward to a higher standard. Mira, 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 Whenever madre mía. we consider Qué nivel, champion Maribel. updates, we usually kind of are deciding whether or not to change a character or to move the character's story forward. With Pantheon, what we ended up doing is sort of summarizing all his lore that had existed, because we realized a lot of players really did like the character of Atreus as part of old Pantheon, and then using that as like the first 50% of his new bio. So, Old Pantheon started out as a man named Atreus, who was a very Vale. skilled fighter and Aquí nos van a wanted to contar un poquito la ascend historia. Mount Targon, and in the process became a vessel for the god of war, Pantheon. With this update, the actual aspect of war died during a fight with Aatrox, and Atreus has lucha now contra returned Aatrox. in command of his own body, but still is able to wield the aspect of war's godlike power. Pantheon is a new kit, art, and lore that we wanted to make him feel like a skilled warrior. Qué guapo, tío. Qué guapo. Myself and Sunny, who's another artist here on the champion team. Qué bien dibujan esta gente, ¿eh? Fijaros, es un puto boceto que luego le tienen que acabar dando vida. Increíble, tío, cómo lo hacen. Yo que no tengo ni puta idea de dibujar, que solo sé dibujar pepitos de eso que se llaman, tío. 4 palos y no me salen bien. No me gustan. Esta lanza... Esta un poco más. Les faltaban a veces de solemnidad, o sea que les hicieron algo, una mariquita. O sea, les faltaba ahí, que estuviese mamadísimo. Mira el escudo, qué guapo, tío. So we settled on the idea of him having a little bit of the battle damage, but still with some of the Targonian aspects of it. All this part here, Qué guapo, tío. Qué guapo. La lanza la han clavado, ¿eh? Me mola. Those are all aspects of Pantheon. El mismo la lanza dice que todos son aspectos. Scar over his chest. We thought that adds a very mortal aspect to the design. Mira, 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 qué guapo, tío. One thing we Bueno, pues eso está, a mi parecer, me parece increíble, me gusta, yo que sé, llevo, como os digo, 4 meses, he vivido el rework de Mordekaiser, he vivido el rework, bueno, varios reworks, y me parece increíble que hagan estas cosas, ¿vale? Porque, joder, tío, le dan como nueva vida, o sea, estamos hablando de un juego que salió creo que en el 2019, ya cumple 10 años, que menos que ir reversionando. Como os digo, yo llevo 4 meses jugando, y a veces veo vídeos, por ejemplo, el backdoor que hizo... Xpec o Peque o no sé cómo se llama. Yo he visto el vídeo ese varias veces, tío. Y tú ves el juego en esa época y lo ves ahora y dices, hostia, tío. ¿Sabes? Eso da muchísima vida a un juego porque realmente, si no, es reciclarte o morir, ¿sabes? found out in development that surprised Cosas me a bien little bit was personales, how much attachment there is on the character as a spell-based character. Mira, este es el antiguo. Pantheon is a very simple kit. He throws spears, he has a point-and-click stun, and every game kind of played out the same. Claro, todas las partidas eran iguales, era lo What we mismo. were trying to do here was move him to, he's no longer like deterministically going to win in these ways that he was before. Y era pepino, ¿eh? O sea, que era Some of pepinísimo. the new Pantheon ideas that I went through early were things like he throws a spear out, it sticks in the ground, he fights with the sword for a while. When he goes and picks up the spear, that's when he switches back. A bunch of stuff like that, but they drifted too far from like old Pantheon. It's really important to go in knowing what can be changed to make it look and feel awesome, and what can't be changed or you'll lose the gameplay that like attracted you in the first Hostia, place. tío, flipa, ¿eh?
Flipa como se lo piensan, porque realmente a mí esto me lo paras a pensar y hostia, qué guapo, tío. O sea, que tires la lanza, rollo como Azulaz, ¿vale? Y saques la espada para luchar. Increíble, pero también en parte tienen razón. O sea, pierde un poquito su esencia. So a lot of the update was about doing things like how do we make his poke really reliable and how do we make his all-in really good rather than guaranteed to work. Vale, le han puesto como rollo una E, ¿eh? O sea, le han puesto como un poquito la E de Chinzao, ¿eh? La lanza sí que la lanza igual y mola muchísimo como el haz que deja. Pero le han puesto rollo como una E, me parece, de Chinzao. A ver, un poquito. So his ult is mostly the same. We call it Grand Starfall now. Mira, esta es la nueva R. Angle and comes streaking across the ground. There are, I think, some gameplay wins to that. I expect skilled Pantheon players to like hit more enemies with their Grand Starfalls than they did with old Pantheon's Grand Skyfall. A ver, ¿qué ha dicho? Que de golpee más, ¿no? Claro, es que antes de la actualización iba muy bien para ciertas cosas, pero para otras no, porque tú veías que te salía el círculo, ¿vale? Y ya sabías que te llegaba Pantheon, ¿vale? Entonces más o menos te daba tiempo a poder salirte de la definitiva. Esta dice que va a ser un poquito más rápida y que va a golpear a mucha más gente y que los buenos jugadores pues lo van a notar un montón. A mí realmente he hecho un poquito, creo que voy a echar un poquito de menos la R de Pantheon de la otra manera. Porque realmente, si depende de cómo lo jugaras, tienes hasta 2 teleports, ¿sabes? Es que no sé. Aunque para hacer daño y para matar a gente, realmente, esta es mucho mejor que la otra. La otra realmente, o sea, te sirve para moverte, pero no te sirve para luchar en tu línea. En cambio, en esta, imagínate cuando todo el mundo se junta en mid, que hace un puto ARAM, ¿vale? Pues le puedes dar a los 5. What's really fun about Pantheon is that, like, he's not only just this cosmic figure that has a lot of like magic to him, he's also a physical warrior, and I think making physical warriors in this game is actually pretty challenging. He's using the physical spear shield, like he's now using magic power to Pero este fight. lucha así con sus manos. So for him, we actually cause a lot of impacts on the ground, and by having these very grounded elements, it helps him from feeling too magical and too godly and too heavenly, when most importantly, like, he is just a very, very strong warrior. ¿Cómo mola el giro ese de la lanza, eh? I would say I'm Mira este friki. Córtate el pelo, cabrón. Una nueva skin para ese. A mí también me toca, ¿eh? A lot of the basic actions you're taking are going to be very similar to before. He's still a top laner or jungler primarily. You're still going to be trying to snowball around. A ver, que ha puesto sigue siendo mejor. Sigue siendo mejor en la calle superior y en la jungla, vale, lo mismo. Guau, qué guapo, tío. Qué guapo. ¿Habéis visto cuando se pone a bloquear, tío? Que sale como todo esto el escudo. Qué guapo. Increíble. O sea que eso, que le han dado más cosas para lucirse, que sigue siendo poderoso como era, pero realmente va a ser un pelín más complicado de lo que era hoy en día. Pantheon es un luchador que realmente no se banea mucho, casi nunca se banea, y es muy fuerte. Vamos a ver, espérate, lo vamos a hacer así. Vamos a ver las skins. Como os decía, al pavo se necesitaba un cambio de skin, pero skinazo. Y yo también, yo, los que me conozcáis, me toca ya un corte de pelo, pero es que el tío ese yo creo que puede donar pelo para las pelucas, No sé cuántos centímetros son, pero ese yo creo que lo sobrepasa. Mira. ¡Guau! Ahora luego os explicaré por qué tengo esto puesto así, ¿vale? Porque es un poquito de spam. Yo creo que se ve bien en la pantalla. ¿Lo podría haber puesto en pantalla grande? Sí, pero me apetece dejarlo así, porque de paso vais viendo, ¿vale? Mientras van saltando las skins, que tenemos sorteos activos. Tenéis hasta el 13 de agosto. Tenemos un sorteo de 20 euros en tarjetas Google Play, 20 euros en REWORK Points y 20 o 30 juegos de PC. Así que apuntaros que tenéis hasta el día 13 de agosto. La música esta es imponente, Aquí vamos a empezar a ver las skins. Están chulas, lo único que yo las quiero ver. ¿Se ven en movimiento? No. Yo si no las veo en movimiento... A mí esta no me gusta tanto. Bueno, con la capa quizá un poco más. Sí, con la capa más. Sin la capa no me gusta, Es de lobo, ¿no? Esta sí, como un lobo. La posición ahí. Qué guapo, tío. Me gustan las imágenes estas. Los ojos ahí azules. Con la capa queda de otra manera, Esta no me gusta nada. El panadero, vale, sí, para untar mantequilla y tal. O sea, les va a entrar la lanza por el culete bien lubricada, ¿vale? Pero que no...
Esto se parece ya un poco a Brawl Stars, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa! Que luego quizá la que os gusta a vosotros no es la que me gusta a mí, ¿eh? Que sobre gustos no hay nada escrito. Y siempre todo mientras llega al mismo sitio. Yo siempre digo que aquí lo importante de las skins es lucirse, pero lo importante es jugar y matar. Esta también es chula. Esta es la de Mirmidón, creo. Fijaros el cambio, antes que solo eran colores, ¿vale? Y ahora sí que han cambiado estética. Espera que sea aquí. Está guapa también. A ver en el juego, tío. A ver si nos la enseñan. Buah, se ve todo de lava por ahí. Qué guapo sí, ¿eh? Qué guapo sí. ¿Cómo cambian las imágenes? Uf, esta a mí no me gusta mucho. Me sobra que para que lleva como un jetpack o algo, ¿o qué? Parecen unos extintores, tío. Sí, son extintores, loco. Son extintores. ¿Y esta qué? Esta parece el metrosexual, esto. Mira, mira, mira. Esta parece un... Joder, no me sale el nombre. De estos que se azotan. ¡Azótame, nena! Lo único que le salva es el casco, Bueno, el casco y el escudo. El casco es un poco de Scorpius, ¿no? De Mortal Kombat. Y lleva aquí... Este es medio... Este no sé el nombre. Está rollo Zeus. Increíble también. Con la cabeza de Medusa. Increíble. Me gusta mucho. Y la música es flipante, ¿eh? O sea, creo que me estoy poniendo cachón. Cachón, cachón. Y una imagen de estas tenía colgada aquí en mi cuarto, ¿eh? Increíble, cómo mola, cómo se le ocurren, tío. Pues nada. ¿Tenéis ganas? Yo tengo muchas ganas. Y eso que es lo que os digo, no llevo 4 meses, soy main jungla, juego un poquito top. Creo que Panteón lo he probado 4 veces contadas por lo que os digo, no tengo ni esencias para comprarme nada. Esta es la cuenta Smurf, ¿vale? Que está a nivel 14, pero bueno, tengo la otra 60 y pico, o sea que fijaros que no es que vicie mucho. Y no tengo esencias para nada, ni para comprarme un pañuelo de mocos y quitarme los mocos, ni para comérmelos tengo. O sea, no tengo esencias absolutamente para nada. Pero Pantheon Rework, o sea, ya me gustaba antes, yo creo que ahora va a estar increíble. Y realmente yo creo que la R es un acierto, ¿vale? Porque la R de antes, como os decía, era casi un teleport. Desde mi punto de vista, que sí, que si tenías suerte pegabas daño, pero para mí era un puto teleport. Y ahora no, ahora vamos a hacer daño, de verdad, puedes hacer daño en tu línea. No tienes que irte a tomar por culo para hacer daño o para llegar. Así que nada, espero que os haya gustado mi desvirgación no anal, ¿vale? En los rework. Y espero que, pues nada, que si no estás suscrito, déjame un like y suscríbete. Y nos vemos pronto jugando a League of Legends. Chao, chao.